Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Sanmartiniana, el webinar que pone los temas en cartera, que arma la agenda a nivel regional y de aquí salen también los temas para nivel nacional. Somos la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, y como cada miércoles estamos con un nuevo tema, un tema de actualidad, un tema de coyuntura, como es la característica de Ventana Sanmartiniana, la política en época de crisis. Estamos viviendo, quizás después del coronavirus, una crisis política que acompaña a este momento de la salud y la vuelve aún más aguda. Pero necesitamos soluciones y es algo que siempre hemos pensado desde Ventana Sanmartiniana y hoy buscaremos soluciones desde esta ventana. Soy Eric Lazarte y tenemos un amplio plantel. Al lado de Lorena Nova llevaremos la conducción de Ventana Sanmartiniana. Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola Eric, ¿cómo estás? Bienvenidos a cada uno de nuestros espectadores y también de nuestros invitados el día de hoy. Vamos a empezar a marcar un rumbo en la región Arequipa y sobre todo también a nivel nacional, porque es importante empezar a escuchar las propuestas, alternativas y análisis respecto a la situación que vivimos hoy en día. Vamos a iniciar con el webinar La política en época de crisis y vamos a invitar al presidente del Comité Agropecuario de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, el señor Daniel Osada. Buenas noches, señor Daniel. Buenas noches, Lorena. Muy buenas noches, Eric. Buenas noches, doctor Mujica. Realmente es un honor para nosotros, como Cámara de Comercio, estar en estos tipos de eventos. Ya es alrededor del 11º o 12º evento de construcción de ciudadanía que estamos emprendiendo conjuntamente con la sociedad agrícola. Y lamentablemente nuestra presidenta, la señora Jessica Rodríguez, no ha podido acompañarnos el día de hoy. Cumplo en representarla y tengo el honor, el privilegio de participar junto con el general Roberto Quiabra, en este evento de construcción de ciudadanía, de construcción de alternativas en paz, en diálogo y sobre todo con experiencia y la sapiencia de los líderes que nuestro país necesita. Para mí es un honor, repito, amigos, doctor Mujica, estamos emprendiendo una gran labor de construcción de ciudadanía conjuntamente. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Daniel Lozada, representante de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Vamos a continuar y queremos darle ahora el tiempo a Jesús Díaz, por favor, el representante de la Sociedad Agrícola de Arequipa. Si está el señor Jesús Díaz, para que encienda su cámara, igualmente su audio. Bien, mientras va encendiendo estos elementos importantes para la comunicación, les recordamos, el tema que nos convoca esta noche es la política en época de crisis. Sé que usted en su casa también está preocupada por la política peruana. Queremos soluciones. Hoy las vamos a encontrar aquí en este webinar. Adelante, señor Jesús Díaz, bienvenido. Su audio, por favor. Adelante con la activación del audio. Y ¿Ahora me escuchan? Sí. Adelante. Muy buenas noches. Saludamos esta actividad que realiza la Universidad de San Martín, la Cámara de Comercio. Saludamos la presencia del general Roberto Quiabra y a todos los que nos escuchan. Yo creo que esta es una importante iniciativa de poder elaborar propuestas ante una crisis que no la conocíamos. Este es un tema anormal. Esta pandemia está generando un desempleo nunca antes visto, está generando una crisis económica nunca antes vista, y elaborar propuestas para salir de este entrampamiento es muy importante. Por eso es que saludamos esta iniciativa que viene desde la Cámara, viene desde la Universidad de San Martín de Porres. Ahora, en esta exposición nosotros queremos
aportar de que el sector agrario tiene que ser parte del desarrollo de nuevas propuestas para salir de esta crisis. Es necesario, es impostergable elaborar una agenda agraria que contemple muchos puntos y que esta agenda agraria se tenga que elaborar con las instituciones representativas del sector y de los productores. Estamos acostumbrados a que las agendas agrarias siempre se elaboren desde la perspectiva del sector público sin la participación de los actores principales. Por eso es que no son duraderas en el tiempo. Esta agenda agraria, que debe de marcar un desarrollo en el sector, y no lo que estamos viendo hoy en día, que ante este problema, tanto el MINAGRI como el gobierno regional están en una competencia por ver quién aporta más millones. No, la crisis no es, salir de esta crisis no es escarbar sequías, no es dar créditos, es elaborar una agenda agraria. Y dentro de esta agenda agraria deben contemplarse también poder concretar proyectos tan importantes como Majes Iguas 2, que no solo implica las 38.500 hectáreas, sino implica una presa intermedia, que también implica trabajar en el canal principal que provee desde la Bocatoma de Tuti hasta Pitay. Eso es el nuevo reto en el sector agrario. Y yo vuelvo a felicitar y que en esta propuesta que nos va a dar hoy día el general Quiabra se considere como un eje importantísimo la estrategia para salir de esta crisis en el sector agrario. Muchas gracias. Bien, han sido los representantes de dos instituciones importantes de la región Arequipa, de dos sectores, ¿no?, trascendentales, como es el sector empresarial y el sector agrícola. Voy a presentar al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la Universidad San Martín de Porres, para la presentación oficial de este webinar, La política en época de crisis. Doctor, muy buenas noches. General Roberto Quiabra, en nombre de la Universidad San Martín de Porres, es un honor contar con su presencia y poder ser la persona que de alguna manera empecemos a enfocar lo que está pasando en el país, el problema de la crisis política que estamos viviendo. Nosotros, como universidad, la academia se ha vinculado a dos instituciones centenarias, la Cámara de Comercio con más de 113 años en Arequipa y la Sociedad Agrícola de Arequipa con 101 años. Parte de la identidad de Arequipa son sus instituciones y hoy nos acompañan dos instituciones que realmente representan el sentir de lo que es Arequipa. En la historia de la humanidad hay hechos que por su intensidad pueden cambiar el rumbo de la sociedad. La pandemia no estaba prevista. No había ningún plan de contingencia, aún en los países más avanzados. En nuestro caso, ha puesto en evidencia la fragilidad y debilidad de nuestro gobierno. Esa es la consecuencia de la pandemia, poner en claro esto. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que la pandemia no ha venido a visitarnos, la pandemia ha venido a quedarse y a establecer las bases de una nueva sociedad. Nada va a volver a ser igual. La pandemia no solo ha causado letalidades por la falta de infraestructura, de redes de salud, de estrategias adecuadas, ha ocasionado que seamos los primeros en el mundo, a pesar de ser los primeros que tomamos de las decisiones. Pero además ha ocasionado un daño muy grave, cual es interrumpir un crecimiento sostenido que tenía el Perú por más de 10 años,
produciendo una brecha muy difícil de salir. La crisis económica, si es que no sabemos manejarla, va a ocasionar más letalidades que las que ha ocasionado la pandemia. Por eso es que nosotros necesitamos un Estado, sabemos qué tenemos ahora, tenemos un Estado ineficiente, su capacidad de gasto no es la correcta, un Estado corrupto donde lamentablemente la corrupción es el común denominador de casi todos los gobiernos del último tiempo. ¿Qué necesitamos realmente para revertir esta crisis económica? Necesitamos un gobierno eficiente, moderno y firme que fomente la inversión, porque el crecimiento económico debe reflejarse en desarrollo, que es mejoramiento de calidad de vida de nuestra gente. Necesitamos una sociedad inclusiva, donde todos tengan acceso a una buena educación, a buena salud, a vivienda, a mejor calidad de vida. Necesitamos un gobierno firme, que no le tiemble la mano para asumir el reto del desarrollo. Necesitamos articular todos los sectores de la sociedad, y eso es lo que estamos haciendo hoy día, ¿no? Estamos realmente trabajando con dos instituciones muy representativas de Arequipa, hace 11 eventos. Necesitamos dejar de luchar entre nosotros, necesitamos tener objetivos nacionales claros y una visión compartida de país. La crisis, cuando más intensa es, más oportunidades genera para quienes son capaces de aprovecharlas. Antonio Black decía, el Perú tantas veces ha sido violado, pero sigue siendo virgen en oportunidades de inversión. Y definitivamente creo que la situación que estamos viviendo y ese cambio que necesariamente tiene que darse en la sociedad necesita también un cambio en un estilo de gobernar. Por eso es que General Quiabra lo hemos invitado para poder escuchar realmente su propuesta frente a una crisis que se ha hecho más fuerte justo por las situaciones que acabo de analizar. Bienvenido a Ventana Sanmartiniana y General, suyos son los micros. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica, por esta introducción al tema que nos convoca, la política en época de crisis. Lo decía hace un momento. Aparte de esta pandemia, se suma también la política peruana. No estamos bien, pero ¿hay alguna solución? ¿Hay alguna explicación también a este momento que vivimos? Lo voy a dejar al exministro de Defensa, Roberto Quiabra. Él fue ministro en los años 2003, 2004, 2005 en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. El tiempo es suyo. Adelante. Gracias, buenas noches. Mi saludo cordial a don Jaime Mujica, Daniel Lozada, Jesús Díaz, y mi agradecimiento a la Universidad San Martín de Porres de Arequipa por invitarme a conversar sobre un tema que nos preocupa a todos los peruanos. Como bien se señala, para poder nosotros darle solución a los problemas tenemos que conocer las causas. Generalmente nos dedicamos a ver solamente los efectos, pero no las causas. Y por eso es que no mejoramos, por eso es que seguimos nosotros cometiendo los mismos errores y seguimos nosotros cada 5 años preguntándonos por qué se repiten los mismos errores, por qué no mejoramos siendo un país tan rico. Fíjese, gobernar es decidir sobre el destino de los ciudadanos. Y en esta conducción hacia el bienestar nos encontramos con una serie de dificultades, de obstáculos que requieren pues una toma de decisiones, pero una toma de decisiones basadas en planes estratégicos, y no en soluciones de un momento a otro. Vemos nosotros que hemos comprobado, como lo han señalado, de que no ha habido esa capacidad de gestión. No hay metas, no hay objetivos medibles. ¿Cómo resolver los problemas de la ciudadanía si lo primero que hacemos es no involucrar a los ciudadanos? Efectivamente, este COVID-19 ha desnudado nuestras carencias, nuestros problemas estructurales y la baja capacidad de gestión. Se requería de dirigentes competentes, organizaciones con capacidad de respuesta y el compromiso de los ciudadanos. Es decir, 3 fuerzas bajo el liderazgo de un director de guerra, porque se señaló que esto era una guerra, porque
se quería magnificar la magnitud del adversario y se quería señalar que necesitaba la participación de todos nosotros. Sin embargo, estas tres fuerzas no han estado a la altura de la emergencia sanitaria nacional que estamos sufriendo y vemos que hay causas principales. Yo considero que lo primero que he podido verificar, comprobar con la actuación de todos, es que no conocemos nuestro país. Y bien dicen los chicos, si no conoces algo, ¿cómo lo vas a querer? Por ejemplo, no es el Perú que yo estudié en mi libro de geografía. Yo soy más antiguo que todos ustedes. En mi época sí se enseñaba no solamente geografía, sino historia y educación cívica. Y yo abría mi libro de geografía y el Perú se caía del libro, porque estaba en el filo. A nosotros nos preguntábamos, ¿cómo haría usted para irse al Asia? Y todos decían, hay que darse la vuelta al mundo. Otros decían, hagamos un hueco en el suelo y abajo están los chinos. El Perú siempre ha vivido no solamente de espaldas al Pacífico, sino también de espaldas a la Amazonía. Y recién nos han dicho, oye, peruano, da la vuelta. Mira la ubicación que tienes y estás tú en una posición central en el Pacífico Sur y tienes al frente la mitad del mundo en población y la mitad del mundo en comercio exterior. Somos un país que tiene costa, sierra, selva y mar. Es decir, somos un país marítimo, andino, amazónico y oceánico y con presencia en la Antártida. Entonces, este es el Perú que nuestros niños deben aprender y conocer y amar desde la escuela. Siempre decimos, la educación es la base. Pero cuando vemos la educación, ¿qué cosa es lo que le enseñamos a nuestros niños? Entonces, yo les pregunto a ustedes, nuestros chicos estarán estudiando en el colegio y conocerán que este es nuestro Perú. Yo les pongo un ejemplo. Yo he estudiado 2 años en Paraguay y los paraguayos tienen la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, Itaipú. Yo le decía a los paraguayos, me imagino que acá ustedes pagarán pues una tarifa barata, simple, porque tiene usted la facilidad de tener aire acondicionado al verano, calefacción en la noche, 20 turbinas. Me dijeron que no, porque en el acuerdo binacional con Brasil, de las 20 turbinas ellos solamente necesitaban 1,5 y ahora que están creciendo necesitan una más y no la pueden utilizar. Y él me decía, bueno, yo también me imagino que en el Perú, que tiene más de 2.000 kilómetros de litoral, un mar rico, los niños pues desayuno, almuerzo y comida le darán pescado, les saldrá fósforo por la cabeza y serán sumamente inteligentes. Ni ellos tienen la energía barata, ni nosotros tenemos el pescado. ¿Y por qué? Porque empezamos a que no sabemos nosotros cómo gestionar nuestros recursos. Está bien que se participen todos en la administración de nuestros recursos, pero no podemos regalar nuestros recursos. Entonces, no sabemos valorar la riqueza que tenemos. Y sobre esta base de este Perú geopolítico, debemos diseñar y conducir las políticas nacionales y sus relaciones internacionales. ¿Pero qué comprobamos? Que no tenemos un país con visión de futuro. Ese objetivo de largo plazo lo perdemos en la coyuntura diaria. Richard Cisneros es más importante que la pandemia. ¿Y por qué? Porque no hay pues un pensamiento estratégico nacional. Tenemos tanta riqueza que no tenemos una unidad en todas las organizaciones para saber y conducir en forma unida el progreso de nuestros recursos. No alcanzamos consensos básicos en puntos vinculados con el desarrollo ni con la defensa. Le pregunto a ustedes, ¿quién no quisiera venir a invertir el Perú? ¿Quién no quiere venir a invertir el Perú tan rico? Entonces, esto tiene relación con lo que queremos nosotros como Perú. ¿Qué Perú es el que queremos? Nosotros somos un país, como le digo, sin visión de futuro, nos perdemos en la coyuntura diaria, y nosotros deberíamos tener 3 grandes objetivos. Un ambiente internacional de paz, lo hemos conseguido recién en estos últimos años con
con el acuerdo definitivo con Ecuador en el 98, el cierre del cumplimiento del protocolo con Chile en el 99 y con la delimitación marítima hace unos pocos años. Eso te da un ambiente internacional de paz para poder orientar la mayor cantidad de tus recursos en el desarrollo sin descuidar tu defensa. Convivencia pacífica es lo que nos está faltando. Una convivencia pacífica al interior de todo nuestro territorio y no estar lleno de conflictos sociales. Y hay algo que tenemos que definir: una sociedad decente y justa, entendiendo como sociedad decente de que los ciudadanos no pueden ser agredidos por sus propias instituciones. Y justa, hablamos de igualdad de posiciones para tener igualdad de oportunidades. La globalización nos hace individuales, pero nosotros tenemos como finalidad la sociedad en su conjunto y la persona en su individualidad. Pero tenemos que ver que todos estén en igualdad de condiciones para que puedan tener las igualdades de oportunidades. Fíjense, estamos a pocos meses de entrar al Bicentenario y yo le pregunto a ustedes cuáles son los intereses vitales, que seguramente ustedes ya lo están leyendo. ¿Cuáles son esos intereses que orientan nuestras políticas públicas, internas, externas? ¿Qué cosa es lo que nos orienta? ¿A qué se va todo nuestro esfuerzo? ¿Qué cosa es lo que buscamos? ¿Cuál es el fin? Tiene usted el artículo 38 que dice: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales. Preguntémonos, ¿todos los peruanos conocemos nuestros intereses nacionales? Todos los peruanos sabemos que con el trabajo que hacemos nosotros en los diferentes niveles y en los diferentes sectores estamos colaborando a mantener los intereses nacionales. No sabemos. No sabemos porque ni los que gobiernan se fijan en estos objetivos. Porque no les interesa, pues no hay ese afán superior, no hay ese fin que te orienta. Es un vivir diario, es una rutina diaria, una coyuntura diaria, sin visión de futuro, porque en el Perú no se puede hablar de visión de futuro porque la gente está apurada, quiere el hoy. Pero el hoy está bien que lo tengas, pero con un fin más allá. No podemos seguir viviendo del corto plazo, porque todo es ahora a mediano plazo, porque fíjense ustedes, apareció una pandemia cuando nadie se imaginaba. Los intereses vitales que nosotros en forma soberana establecemos como nación son estos. Y estos intereses vitales no se comparten, no se negocian, menos se pueden ceder, ni tampoco debilitar. Entonces, cuando tenemos que firmar un acuerdo internacional, tenemos que ver si ese acuerdo internacional está afectando algunos de nuestros intereses. ¿Cómo es que nosotros logramos esos intereses vitales? A través de los intereses estratégicos, que se materializan con todas las políticas de Estado, las políticas públicas que se llama hoy día. Entonces ven ustedes que hay pues una consecuencia de las políticas públicas con los intereses estratégicos, los intereses vitales. Entonces, usted tiene programas que se mantienen en el tiempo independiente de los gobiernos, independiente de los ministros, independiente de los sectores. Entonces, los esfuerzos que hacemos hoy día es un esfuerzo que lo continúa el siguiente gobierno, lo continúa el siguiente, y vamos avanzando. Pero cada 5 años tenemos un borrón y cuenta nueva. Fíjense todo lo que tenemos que hacer. Somos un país rico, como le digo, que tenemos de todo, pero no lo sabemos orientar. Tenemos tantos recursos naturales para solucionar nuestras necesidades básicas de toda la población, que la pandemia nos ha desnudado de que no es así. Ya estaríamos nosotros pidiendo más recursos si solamente tuviéramos costa y sierra, si no tuviéramos selva, si no tuviéramos mar. Estamos llenos de riqueza, pero somos un país rico en recursos naturales pobres, en recursos humanos, que es lo que tenemos que cambiar. A veces comparan la situación de Europa con la situación de América, y está mal esa comparación. No podemos compararnos pues, con la Unión Europea, que tiene una sola constitución, un solo presupuesto, un solo congreso. Fíjense la América que somos nosotros. Una América donde hay una serie de organizaciones que en nombre de la unidad se han creado. Fines superpuestos, de origen circunstancial, más obedecen a los intereses de los estados y al personalismo de los gobernantes de turno, no a los intereses de la región. Tenemos la CAN, están los países pobres, Mercosur, los países ricos, la Alianza del Pacífico, los hermanos dinámicos,
el ALBA, los hermanos progresistas, aparece UNASUR, que dicen que tiene inclinación de izquierda, y a partir del año pasado empezó PROSUR, que son todos de derecha. ¿Dónde está la unidad en la región? Entonces, si yo le digo, esta región está unida, 3 casos: las migraciones, el narcotráfico y la pandemia. Las migraciones, se formó el Grupo de Lima, pero va a haber solamente la solución política de Venezuela. Y para ver el problema de los migrantes, no ha habido unidad regional. Todos cerraron sus fronteras. Ecuador hizo un corredor humanitario, los recogía en la frontera con Colombia y los trasladaba por todo su territorio hasta la frontera en Tumbes. Y nosotros teníamos que Chile cerró sus fronteras y nosotros hemos tenido la acogida de venezolanos, como los venezolanos también acogieron a los peruanos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué organismo del Estado analizó, estudió y proyectó que iban a ser 100, 1000, 5000, medio millón, 1 millón? Nadie. ¿Y qué? Nosotros tenemos los servicios básicos, tenemos sistema de salud, de educación, de vivienda, trabajo y también la seguridad. ¿Puede hacer frente a 1 millón de personas más? ¿Y para qué sirvió la integración? El Perú ha firmado el Pacto Mundial por las Migraciones. ¿Y qué nos ayudan? Entonces vemos nosotros que acá cada país sigue defendiendo sus intereses. Narcotráfico. Narcotráfico no es un problema no solamente mundial, también regional. No es un problema solamente de Perú, Colombia y Bolivia. Y con la pandemia hemos visto nosotros. La pandemia también es un factor que ha desglobalizado el mundo. La cooperación, la solidaridad, nada. Se hablaba de que con la globalización se habían derrumbado las fronteras y relativizado las fronteras. Todo el mundo levantó sus fronteras. Vimos nosotros, nadie te vende nada, no te vende ventiladores, no te vende pruebas moleculares. Todos han cerrado sus fronteras, cada uno se defiende con lo que tiene. Esa es la realidad. Ese es un factor que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestro planeamiento estratégico en nuestro país. Y es aquí donde adquiere mayor valor nuestros recursos naturales. No disponer de bienes y servicios esenciales como los que tenemos, pero no producirlos, representa una situación de indefensión. Somos vulnerables. Lo estamos viviendo, nosotros somos parte de esta historia, nosotros somos protagonistas de este capítulo de la historia. Dentro de 10 años todos vamos a escribir lo que hemos vivido. No estamos hablando de algo que sucedió, estamos hablando de algo que nos está sucediendo. ¿Cómo es posible que el Perú, hasta la ciencia la tiene que exportar? Ciencia, tecnología, investigación, miren el presupuesto. Los esfuerzos no es por la ciencia, los esfuerzos son por los científicos que tenemos nosotros, que le dan una traba burocrática para que puedan formular un test molecular rápido, para que puedan fabricar ventiladores, se demoran en darle la patente, en darle la autorización. Ese es el Perú. Ese es el Perú, que no nos ayudamos ni entre nosotros mismos, no ayudamos ni a nuestra gente más inteligente. Entonces, vemos que esta es nuestra región. Sigue primando los intereses nacionales y por otra parte, por si acaso, nadie ha debilitado su defensa nacional. Pero así como se nos ha vendido una pandemia de un momento a otro, no puede venir cualquier otra amenaza general. No nos puede pescar nuevamente desarmado como estamos nosotros. Y tenemos todavía problemas. Fíjense cómo antes los problemas de orden interno eran un problema interno de cada país. Orden interno, cada país se preocupa. No. Hoy día los problemas políticos y económicos de otros países afectan a los países de la región, así no sean vecinos. Ejemplo, lo que sucede en Venezuela. Uno diría que tenemos que hacer nosotros con Venezuela si no somos países fronterizos, pero ahí está. Hoy día tenemos nosotros que toda nuestra frontera tiene otro tipo de amenazas. Contrabando en el norte, la minería ilegal en todo lo que es la frontera con Brasil y Bolivia, el narcotráfico con Bolivia, la tala ilegal de madera en la frontera con Colombia también, además de la FARC que están ingresando al BRAE para este tema del narcotráfico, que no lo queremos ver, no lo queremos combatir. Tenemos algo que hay que tener en cuenta, las economías en competencia. Yo le pregunto a ustedes, ¿con quién compiten nuestros puertos? ¿Con quién compiten nuestros pobres?
que compite en nuestra agricultura. Entonces, no podemos ser un país que habla de globalización en el mundo y sigue haciendo políticas internas como si no viéramos nosotros la influencia de afuera en nuestras políticas, en nuestro desarrollo. Cuando hablamos de economías en competencia, significa que hay otros países que tienen las mismas intenciones que nosotros, los mismos puntos de desarrollo que nosotros, que no van a querer que nosotros desarrollen más que ellos. Este es un organismo de más alta gestión que se creó en el año 2007, que se llama Encuentro Presidencial y Gabinete Nacional. Importante en su inicio, en los primeros años. Fíjense cómo es un año en el Perú, un año en el otro país. Empezó con Ecuador en el 2007, pero cuando ya se habían terminado todos los problemas con Ecuador. ¿O alguien se imagina que entre el 95 y el 98 íbamos a hacer gabinetes binacionales con Ecuador en pleno conflicto, o todavía con los conflictos que había? Recuerden ustedes que tenemos la mala costumbre de patear todo para adelante. Se señalaba que no había ningún problema con Ecuador porque había un tratado de amistad y límite firmado después del combate de Sarumía, pero nadie decía que había 78 kilómetros de la cordillera del Cóndor sin demarcar, que provocó el conflicto del 95 y el cierre definitivo de la frontera del 98. Sin embargo, todos los años habían incidentes en la frontera. Pero como era la frontera que nadie ve, porque es una frontera de selva, como a nadie le interesaba que murieran los soldados o no murieran los soldados, o que los soldados estuvieran ubicados en una zona inhóspita, se decía que no había ningún problema. Pero no podemos nosotros hacer gabinete binacional, por ejemplo, con Chile. Yo no lo hubiera hecho si tenemos temas pendientes. El Triángulo Terrestre sigue abierto. Ellos han inventado esa causa y lo tienen ahí. La pregunta es, ¿no ha habido un gesto de los dos estadistas para cerrar ese tema? Y todavía tenemos algunos temas. No se ha cerrado todavía lo de la convención, lo del mar. Todavía no han ido los dos países a las Naciones Unidas a presentar sus mapas marinos. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra política exterior. Y nadie habla de política exterior. Si yo le hablara de política de desarrollo de fronteras, ¿alguna vez hemos escuchado nosotros la política de desarrollo de fronteras? No existe. ¿Cuál es el impacto del COVID en nuestro país? Han señalado lo que han hablado antes que yo, una crisis integral. Una crisis sanitaria, económica, social, emocional, y le agregamos últimamente una crisis política. Increíble. Se repite el endémico mal de nuestra historia, que cada vez que tenemos una emergencia aparece la desunión, además de la incompetencia y la corrupción. ¿Alguno de nosotros pensó de que después de 6 meses íbamos a estar en esta situación? ¿O que ya estábamos en salida? Alguno de nosotros decía en marzo, cuando se dieron los primeros 15 días de inamovilidad total, de que esto duraría hasta el Día de la Madre, el Día del Padre, Fiestas Patrias. ¿Alguien pensó que entrando ya para octubre estaríamos todavía con una cuarentena que impide vivir normalmente? Entonces aquí faltó pues el equilibrio entre las libertades y la salud en primera instancia y después entre la salud y la economía. Usted no puede apagar el aparato productivo ni apagar totalmente las actividades económicas. Se señala de que nosotros fuimos los primeros que reaccionamos y eso es parcialmente verdadero. Sí, pues, se decretó el aislamiento social obligatorio, salieron los soldados a las calles, pero no hicimos dos cosas. En primer lugar, no cerramos las fronteras. Y recuerden ustedes que el primer contagiado, cero, no fue porque lo ubicamos en un aeropuerto, sino porque levantó la mano y dijo, yo soy el primer contagiado. Y el primer contagio se produjo en los distritos de clase media de Lima, porque venía la gente de sus vacaciones. No hicimos esa parte.
Y lo otro que había que hacer era ganar tiempo para incrementar la capacidad de respuesta del sistema de salud. Sin embargo, hemos visto que no compramos nada. Tuvimos nosotros enero, febrero y marzo observando lo que sucedía en Europa. Un mal ejemplo lo que sucedía en Italia y España. Una indiferencia del Reino Unido, que igual se copió Estados Unidos y Brasil. Y como siempre, el gran ejemplo de Alemania. O sea que el Perú sabía lo que se venía, sabía lo que estaban haciendo. Lo único que teníamos que hacer era aprovechar de esas experiencias para ver qué hacíamos en nuestro país. Por lo menos incrementar la capacidad de respuesta. Los ventiladores, las pruebas moleculares. Ya cuando quisimos comprar ya estábamos en guerra, pues nadie te vende nada. Hay una crisis emocional que no estamos evaluando. La pérdida de los familiares, de los abuelos, de los hermanos mayores. Estando con salud, lo hemos perdido de un momento a otro. Tenemos casi cerca de 50.000 peruanos que han fallecido. Crisis emocional, porque esa es la crisis permanente. Esa es una crisis que está impactando especialmente a los niños porque pierden a sus abuelos. No se ha sabido manejar. Y tenemos una crisis social que es la pérdida del empleo. Empleo que va a ser bien difícil de recuperar. Si le agregamos una crisis política, donde hoy tenemos nosotros un Congreso y un Ejecutivo que están más preocupados cómo te vaco, cómo no me bajas, en pleno contagio. Nosotros decimos, y lo repito, ¿para qué necesitamos enemigos externos? Los internos tenemos más que suficientes. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué somos el país con mayor cantidad de fallecidos por 1 millón de habitantes y al mismo tiempo tenemos la economía que más se ha contraído en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro crecimiento económico que dijeron que hemos tenido en estos 20 años no se trasladó a tener sistemas de salud, educación y de seguridad y calidad en todo el territorio? ¿Por qué si crecíamos tanto, el PBI ha llegado a crecer hasta 8, 10%, no se tradujo en sistemas de salud y educación por lo menos? ¿Por qué el Estado ha demostrado que no tiene capacidad para entregar bonos, ni nuestros alcaldes para repartir una canasta? ¿Por qué en 6 meses hemos perdido una estabilidad económica que nos costó 30 años? Los más viejos lo hemos sufrido. 10 años de inflación que no sabíamos cuándo acabar. El Estado y las familias se han quedado sin ahorros. Se han perdido millones de empleos. De los más perjudicados, ¿quiénes son? Jóvenes, en particular las mujeres. Y en particular aquellos que no tienen educación completa, secundaria. Ellos son los que más están sufriendo por la pérdida de empleo, porque lo más fácil ha sido ajustar costos con la gente menos calificada. Y a esto le agregamos que tenemos muchos jóvenes, unos que han tenido que pasarse de colegio privado a colegio público, y otros que han abandonado sus estudios superiores. Entonces tenemos jóvenes sin empleo, jóvenes que están paralizando sus estudios, y jóvenes que hoy día los tenemos en las calles. Una clase media que ha regresado a ser clase pobre, han quebrado sus pequeñas empresas. Porque hay pocas posibilidades de cumplir con el protocolo sanitario y reinventarse, porque los costos son mayores que la inversión. ¿Por qué? Porque no hay demanda. Si además usted tiene que trabajar al 20-30% y las familias están con las justas y no pueden gastar lo que antes gastaban con normalidad, esas pequeñas empresas, especialmente las relacionadas con el turismo, están en una situación muy difícil. Además de esto, vivimos en un ambiente de inseguridad con violencia armada, algo que no teníamos. Teníamos inseguridad que ha ido creciendo, pero no esta inseguridad con violencia armada. Hemos perdido porque no aprendimos nada en 20 años de subversión. Nuestro país debería ser un ejemplo en la región. Nosotros hemos tenido que vivir muchos años con el toque queda. Y lo que buscábamos en esa época era tener tranquilidad, vivir en paz. Sin embargo, lo hemos perdido. No hemos sabido valorar lo que significa vivir en paz. La paz es difícil de alcanzar, pero mucho más difícil recuperarla. No estamos haciendo nada porque no combatimos las causas. Yo considero de que la causa principal está en el Estado. Un Estado que no tiene, además de capacidad de gestión, como bien se ha dicho,
incrementan el presupuesto, pero no tienes capacidad de gasto. La región es igual. No hay el sentido de urgencia. Y tiene una estructura de organización que no responde a esta ni a ninguna otra emergencia. Un problema de fondo para mí, y creo que acá está la causa de toda esta situación, es la evaluación que hacemos. Todo evaluamos en función de datos cuantitativos, números. Estos son relativos y cambiantes. Por ejemplo, durante el toque de queda, lo primero que dijeron que se han reducido los delitos, porque todos los ladrones dicen que están en su casa. ¿Y eso es permanente? Porque nunca hemos evaluado nosotros nuestros problemas con aspectos cualitativos, son permanentes y tienen relación con la dignidad de las personas, la calidad de vida, el afecto, las oportunidades. Entonces, no evaluar de forma integral nos ha llevado a creer que teníamos un crecimiento y desarrollo sostenido que no era real. Hemos estado viviendo en un país artificialmente desarrollado. No hemos crecido ni en economía ni en calidad ciudadana. De nada nos ha costado a nosotros tener un crecimiento del PBI que no se ha ido a los servicios básicos, que no ha servido para tener una economía fuerte, ni tampoco calidad ciudadana, que es lo que hace la diferencia entre los países. Porque aquí está el secreto de los países. Esta es la mayor riqueza que tiene un país, el capital humano. Y tenemos que apuntar. Pero apuntamos solamente en verso, no en hechos. La pobreza. La pobreza se mide solo en lo material. Acá se dice, ¿no? Es un logro que más peruanos ganan y viven con $1. Sí, pues, pero un peruano que gana más de $1 y vive al día sin educación, que sufre de anemia, carece de afecto, seguirá siendo pobre, pues. Seguirá siendo pobre, pues. En el Perú no debe haber ningún niño que no tenga educación primaria y secundaria completa, ni ningún joven que no tenga un oficio, para que se gane con el sudor y el esfuerzo de su trabajo, no con bonos. El peruano no puede vivir con bonos, el peruano debe ganar con su esfuerzo. Y tenemos que darle la capacitación, el oficio. Y esto tiene relación con la demanda de empleo por regiones. Por ejemplo, Ica es turística, Tacna es turística, Arequipa tiene de todo, pero tiene que tener, pues, los jóvenes capacitados para que las empresas que invierten contraten a los jóvenes de la región. Pero si no le das la oportunidad de que tenga un oficio, entonces esa es una tarea articulada, alcaldes, gobiernos regionales y gobierno central. No puede ser posible que los niños no terminen su año escolar y los jóvenes no tengan ningún oficio por cuestiones de recursos. Eso no se puede permitir, porque hay recursos. Hay que orientarlos, becas, media becas, institutos privados. Y si los institutos privados no existen o no son accesibles, vamos, pues el Estado hace el instituto y le hacemos la competencia, pues. Porque así como no se debe lucrar con la salud, tampoco con la educación. Una pobreza que no se mide en la pobreza moral. Somos un país que tiene de todo el año. ¿Cómo es posible que tengamos niños con anemia y con desnutrición crónica? ¿Cómo entender? Si fuéramos un país que no produce nada, uno diría bien, pero tenemos de todo el año. ¿Cómo es posible que tengamos anémicos y desnutridos? Y eso afecta en su crecimiento, en su desarrollo, en su capacitación. Eso lo sabemos todos. Hay un problema invisible que son los analfabetos. Tenemos 1,5 millones de analfabetos en nuestro país. No debe haber ninguno.
No podemos contentarnos como que hemos reducido el analfabetismo, porque eso significa que no nos interesa que haya 1,5 millones de personas analfabetas. Y ahora hay que agregarle que no solamente los peruanos deben saber leer y escribir, sino que no podemos tener analfabetos digitales, porque de esta pandemia sacamos esa experiencia. No puede haber gente que sea analfabeta digital. Los más grandes hemos tenido que aprender lo que hoy día estamos explotando. Entonces, esa es parte de la pobreza moral. Una persona no va a estar excluida cuando no sabe manejar la tecnología de hoy en día. Nos estamos excluyendo. Nadie se preocupa de ello. ¿Cómo podemos tener niños y niñas vulnerables a la trata de personas y no pasa nada? Solamente es cuantitativo, pero no hacemos nada. Pero no contra las mujeres que son explotadas, sino contra los que lo explotan. Ahí es donde hay que caer, y caer bien. Porque la gente que se mete con nuestras mujeres y nuestros niños no puede estar libre, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y así tiene que saber. Cuando lo sepa, sienta que es verdad, van a ver ustedes cómo esa gente que abusa de nuestras mujeres y nuestros niños la van a pensar 2 veces. Pero los viejos. Ahora se habla de soledad. La soledad es un problema social que se está viendo con esta pandemia. Se está haciendo visible la soledad, no solamente en los viejos, sino en todas aquellas personas que viven solas. Esto nos habla de nuestras fragilidades y vulnerabilidades y la necesidad que tenemos de otros. Todos hoy día nos estamos dando cuenta que necesitamos compartir, sentirnos integrados y algo que es fundamental, sentirnos necesarios. Entonces, tenemos que ver este tema de la soledad. La soledad es una enfermedad que te lleva a la depresión y te lleva a la muerte. Nadie se está preocupando por la soledad de todos aquellos, no solamente los ancianos, sino todos aquellos que viven solos por algún motivo. De aquellos que han perdido a sus seres queridos. ¿Cuántas familias han perdido a sus padres y se han quedado solos? Y si a eso le añades tú el analfabetismo digital, ¿cómo los integras? ¿Cómo se integran? ¿Cómo los tienes? Y eso no se necesita presupuesto, se necesita interés, eso se necesita conocer, eso se necesita apuntar a lo que queremos, a nuestro capital humano. Acá no se trata de construir grandes obras, no, vayamos por lo básico, decimos por lo básico. La pobreza afectiva es algo que tampoco no se mide. Tenemos que recuperar el valor de la familia. Yo pregunto, ¿desde cuándo la familia se ha convertido en una enemiga de la sociedad? Todos sabemos lo que nos hemos casado. Yo voy a tener 50 años casado, ininterrumpido por si acaso, sin espacio, sin descanso, sin darme un tiempecito. 50 años voy a tener. Porque dicen que el hombre deja a su padre, a su madre y se une con su mujer y constituye una sola unidad. Y también el compromiso de las buenas y las malas, en la salud y la enfermedad. ¿Desde cuándo esa familia hoy día es una enemiga de la sociedad? Porque la causa de todos nuestros problemas de inseguridad ciudadana están en la familia. La fábrica de peruanos nos está fallando. La fábrica de peruanos que la tenemos en la familia, la tenemos en la escuela. Tenemos que recuperar la fábrica de peruanos, porque si los peruanos fallan, nuestros peruanos, los estamos perdiendo a los niños. Qué fácil nos los reclutan, qué fácil nos los quitan. Una señora decía, hace tiempo llorábamos para que la leva no se lleve a nuestros hijos, para que no lo mate la subversión. Y hoy día sus hijos se los está llevando fácilmente la droga y los tenemos muertos en vida. La desigualdad. La pandemia nos ha demostrado que la desigualdad también trae pobreza. La desigualdad física. Año 2020 y Loreto solamente está integrado al resto de nuestro territorio por avión. Lo vimos nosotros cuando el ministro de Salud nos quiso evacuar a los médicos que habían sido contagiados por el virus, porque dijo que todos eran iguales. La única manera de poder venir de Loreto a Lima era en avión. Fíjense ustedes. Y era ministro de Salud.
Tenemos el BRAE. El BRAE es una región de territorio que está en el centro del país y está aislada del país. El BRAE tú avanzas un paso y no avanzas nada. Y encima está dominada por el narcotráfico. Y lo tenemos en el centro del país. Y la zona de frontera, que está marginada de todas las políticas de desarrollo. Por nuestra misma geografía, por su falta de integración física a la capital de la región, al resto del país, están aislados. ¿Cómo llegamos a ellos? Los alcaldes, los gobernadores. Lo otro es lo que estamos hablando de la integración virtual. No hay una conectividad digital a nivel nacional. Todos los hogares no tienen internet. Nos hemos dado cuenta con la educación. Hoy ya se habla de teletrabajo, teleeducación, telesalud, telejusticia. Para integrar, para reducir la desigualdad, para incluir. A veces se habla, vamos a reducir la desigualdad y la falta de inclusión. ¿Cómo? Acá está, pues. Una conectividad digital a nivel nacional. Aquí está, pues. Aquí está la solución. Aquí está la solución. Y el Perú tiene una geografía difícil, porque esto de la educación a distancia se va a mantener. Especialmente en la zona de selva de nuestra frontera y en las zonas altas de nuestra serranía, donde la gente, como sabemos, por tradición vive separados. Y hay épocas del año que, ya sea por el frío o el excesivo calor, de repente es conveniente que en esa época, en ese tiempo, reciban educación a distancia. Pero preguntémonos nosotros si hay un plan. Se supone que a partir de esta emergencia. ¿Sabe por qué? Porque en el año 2000 no hicimos lo que teníamos que hacer dos procesos, el de la guerra a la paz y la reforma del Estado. El de la guerra a la paz, después de los 20 años de subversión, ¿qué hacemos con los capturados, con los arrepentidos, con aquellos que van a cumplir su condena? No lo hicimos, pues. No lo hicimos, abandonamos el BRAE y el BRAE sale entero y entra en el narcotráfico. El otro es la reforma del Estado, golpeada del año 92, como todos sabemos. 20 años después estamos pagando las consecuencias. Entonces, de esta pandemia tenemos que sacar experiencias, ejemplos, pero traducir esos ejemplos en algo que reduzca todas nuestras deficiencias. Esto es lo que yo digo, en esto tiene que haber unidad. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con lo que estamos hoy día conversando? Otro, lo social. La pandemia nos ha demostrado que peruanos CNN, sin acceso a los bonos ni a las canastas, menos al sistema bancario, no tienen cómo recibir sus bonos, tampoco tienen educación a distancia. Tenemos los peruanos informales, los ilegales, los excluidos, además de los peruanos que los ignoramos, aquellos de las comunidades andinas y amazónicas. Eso nos está demostrando esta pandemia. La pandemia nos está desnudando, nos está diciendo claramente. No es que nadie nos está contando, como le digo, la estamos viviendo. Ya. Y el que no se da cuenta es porque no está viviendo en el Perú. ¿Y la integración cultural? Vamos, que no respetamos ni las culturas ni las costumbres de nuestras regiones. Cada una de nuestras regiones es diferente, cada una tiene su cultura. Hay que conocer, pues. Hay que conocer el país para respetar las culturas y las tradiciones. No imponer, pues. No imponer una fórmula de Lima. Por ejemplo, el trato que se le dio a los retornantes, ¿no? Ustedes recuerdan, en Lima, muchos peruanos del interior querían regresar, habían venido a Lima, pero Lima ya no era esa fuente de trabajo, esa fuente de mejoramiento de vida, y querían regresarse a su región. Esos peruanos de las diferentes regiones de nuestro país se vinieron a Lima, pero mantenían sus costumbres en los clubes departamentales, además su costumbre, su comida, su música, la celebración de sus días, y querían regresarse. ¿Y cómo lo tratamos? Veíamos nosotros la imagen de todos ellos viviendo en las calles por 15, 20 días, que no solamente no lo dejábamos salir, sino también habían gobiernos regionales que no lo dejaban entrar. Ese es el peruano que no queremos. Ese es el peruano que no queremos. Forma de desigualdad que hemos apreciado en esta pandemia es la presencia diferenciada del Estado del territorio.
Por eso que vemos que los sistemas de salud y de educación no son iguales. Yo les pongo, por ejemplo, el ejemplo de los niños, ¿no? Dos niños van al mismo colegio, no significa que los dos tienen igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Porque un niño de repente va a su casa y tiene a su padre, su madre con la comida caliente y lo tiene con todos los apoyos para que pueda estudiar, y el otro niño va y tiene que salir a la calle a ayudar a sus padres. Eso es lo que tenemos que buscar, la igualdad de posiciones. El Estado debe centrar su atención en generar condiciones que buscan la igualdad por tener servicios básicos esenciales de calidad para todos. Ahí comenzamos a decir nosotros que estamos reduciendo la desigualdad. Hay una ausencia permanente en las zonas de fronteras, a pesar que la vitalidad de nuestro Estado se refleja en las fronteras. Están excluidas y marginadas de toda la política de desarrollo. El Estado no cumple con sus funciones primarias, salud, educación y seguridad, y las coloca pues, en una situación de debilidad. ¿Ante quién? Ante la capacidad del crimen organizado. Por eso yo le decía, por las fronteras tienes tú minería ilegal, narcotráfico, tal ilegal de madera, contrabando. Entonces, el crimen organizado impone el modelo económico, somete a las autoridades locales, y los jóvenes sin oportunidades, ¿qué cosas hacen? La única alternativa que tienen es involucrarse en las actividades ilícitas. Es así, pues. Es lo real. La única presencia que tenemos nosotros del Estado es el ejército. Pero el ejército no puede ser todo, pues nos hemos mal acostumbrado. Nos hemos mal acostumbrado a que sea las Fuerzas Armadas las que solucionen todos los problemas y taponea la deficiencia de todos los ministerios sociales. Con todas estas deficiencias, la descentralización era la solución. Porque si teníamos un Estado desconectado de los ciudadanos y alejado de la realidad nacional, la descentralización era la oportunidad de inclusión. Ya vamos a cumplir 20 años, ¿no? Entonces, creo el 2002, vamos a cumplir 20 años. Acá había pues una ejecución descentralizada del presupuesto, el acercamiento del Estado con los ciudadanos, la articulación entre los niveles de gobierno. La idea era demostrar que Lima no era el Perú. Yo le pregunto a ustedes, ¿es un éxito o un fracaso? Los dos extremos no. ¿Nos ha favorecido tener gobiernos regionales? Los gobiernos regionales han estado a la altura de los diferentes escenarios. Los gobiernos regionales han tenido la participación que todos pensábamos en esta pandemia. Y aquí empieza una falla nacional. Porque si esto lo consideras tú como una guerra, tú tenías que dirigirlo, planearlo y conducirlo como una guerra. Una unidad de dirección que era el presidente de la República, el planeamiento estratégico lo hacía el gabinete, y la ejecución era una ejecución articulada de las Fuerzas Armadas, la policía, los gobiernos regionales, los alcaldes, la iglesia, las organizaciones sociales y la empresa privada. Todos, pues, es un pulpo con su cabeza que planea y sus tentáculos, que son los... Pero aquí lo primero que vi yo es que el director de la guerra nunca se reunía, aprovechando así los medios que estamos usando hoy día nosotros, con los gobernadores regionales. ¿Cómo conduces tú una guerra si no te comunicas diariamente con tus comandantes? Tan difícil era que el presidente en la primera hora de la mañana hiciera un Zoom con todos sus gobiernos regionales. ¿Para qué? Para dos cosas: conocer directamente la situación, y dos, para que las necesidades no superen las capacidades. Y avisarte, mira cómo está la situación. Porque Arequipa, por ejemplo, Arequipa no sabían cómo estaba Loreto, lo que estaba sucediendo Lambayeque y Piura. Arequipa estaba manejando bien la pandemia. Sí, pues, pero tenía que estar viviendo de la experiencia de Loreto, de la experiencia de Lambayeque, de Piura. Mira, está faltando el oxígeno, mira, está faltando las camas UCI, mira, está faltando el personal sanitario que se necesita para poder rotarlo. Y llega Arequipa y lo pesca desarmado. Entonces, ¿para qué nos sirve tener gobiernos regionales? ¿Para qué nos sirve decir que es una guerra? Si en primer lugar no participaron todos hasta que hubo el cambio de ministro de Salud. Segundo, porque no había esa relación directa. Eso te aprende, pues, cuando tú quieres ser autoridad. Porque las emergencias es un examen.
Esta emergencia ha sido un examen de grado para todos. Y cada uno evalúa su región. Cada uno evalúa su comportamiento. Ahí señalaba el agrario Díaz cómo salir. Bueno, nosotros tenemos 4 fortalezas. Tenemos nosotros la agricultura, la pesca, la minería y el turismo. Esas son las columnas que nos permiten generar nuestros recursos. Y tenemos 4 actividades económicas: la construcción, la manufactura, el comercio y los servicios. Realmente se apagó todo. Sí, pues, pero los vecinos que compiten con nosotros en minería no pararon, pues. Ya subió el precio del cobre y ellos se van a recuperar antes que nosotros. Pero así como tenemos fortalezas, así también tenemos amenazas, riesgos y desafíos. Entonces, bien difícil de que se recuperen algunos empleos, especialmente los que se relacionan con comercio, con servicios. Pero vamos, la construcción. Un ejemplo claro. 7 de cada 10 colegios públicos están en mal estado, dan pena y vergüenza. Necesitan una reparación casi total. Pregunto, si en este año que no va a haber clases presenciales, ¿por qué no ha habido un programa de reconstrucción, de mantenimiento, de reparación de esos colegios? Colegios que no tienen ni baño, colegios donde los chicos como carpeta tienen un ladrillo y el techo que se cae. ¿Qué le van a decir a los chicos el próximo año cuando el profesor le diga vayan a lavarse las manos como medida preventiva? Le diga, pero si no tenemos ni baño. No ha habido nadie en el Ministerio de Educación que dijera, aprovechemos este año para hacer este trabajo, de paso que damos mano de obra, de paso que reparamos. Más preocupados estaban en comprar zapatos y carteras. Qué insensibilidad humana. Y esos son los que hablan de la educación. Preocupados en hacer el trámite y las carteras de verano e invierno justo en momentos que ni siquiera asisten a trabajar. ¿Esa es la gente que trabaja en el Ministerio de Educación? ¿Esa es la gente que se preocupa de la educación? ¿Los chicos van a volver a ir al colegio en las mismas condiciones en que estaban? Ustedes me dirán que somos superdotados de darnos cuenta de esto. ¿Para qué tenemos tanta gente en los ministerios? Para que no se preocupen ni siquiera por esto básico, y así hablamos de la educación. Saben que un chico que va a un colegio bien puestecito cada año tiene que estudiar. ¿Dónde vas a colocar las tablets? En el piso. Entonces, le exigimos a los profesores, le exigimos a los alumnos, y esa es la infraestructura que le damos. De repente es más rentable, pues, no sé, para el negocio, o también rentable políticamente decir, vamos a construir 20 colegios emblemáticos. Sí, pues, pero tienes 30.000 colegios que te dan pena y vergüenza. El desarrollo sostenible está de moda. No es que esté de moda, sino que es necesario. Y tiene que haber un equilibrio entre la explotación de nuestros recursos naturales con el respeto al medio ambiente, y que tenga que ver con el desarrollo social de nuestra gente y con el progreso económico. Yo le pregunto a los arequipeños, que recién he visto ahí una propaganda tarde para mí, arequipeños por Arequipa. Yo no sé por qué se demoraron tanto en juntarse para superar la crisis sanitaria que estaban viviendo. Y ahí le escuché yo a Díaz y a Lozada. Yo le pregunto, ¿quién tiene que decidir sobre Tía María y Majes y Guados? ¿El gobierno central o los arequipeños? Preguntémonos, los arequipeños, ¿nos conviene estar sin Tía María y sin Majes y Guados? ¿O así estamos bien? Porque esas son las definiciones, esas son las decisiones. A eso se hizo la regionalización, para que todos seamos dueños de nuestras tomas de decisiones, de nuestros apoyos y de nuestras oposiciones. Tenemos una serie de conflictos socioambientales que los tenemos ahí permanentemente sin definición. Cada cierto tiempo se vuelven a aparecer los conflictos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido. Yo preguntaría por el libro de las experiencias, porque en todo el país que tenemos, especialmente en esta lucha que
se ha creado entre la minería y la agricultura, los mismos problemas. Entonces, yo considero de que se tiene que desarrollar un proceso para construir confianza. Confianza. Se debe eliminar esa estrategia de imposición. Acá se hace. Lo que hay que buscar no es la licencia de construcción, sino la licencia social. Es decir, las comunidades deben aceptar la minería. Tienen que tener confianza de que ahora con los adelantos es una minería responsable, que no contamina, que cumple con lo acordado y no que hace lo que quiere ante la indiferencia o complicidad del Estado. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Reunir, informar, escuchar, acordar, cumplir lo acordado y supervisar el cumplimiento de lo acordado. Ese es el proceso. Pero no la estrategia de imposición. Y que no nos dejemos manipular. Somos un país rico, inmensamente rico, que tiene a sus peruanos viviendo en pobreza, teniendo la riqueza. Hay otro tema relacionado con los conflictos sociales que se llama la brecha social. Todos decimos, hay que cerrar la brecha social. ¿Cuál es la brecha social? La brecha social es la que todavía no se decide si la debe cerrar la empresa o el gobierno, y el que tiene que cerrar es el gobierno. Porque no hablamos de ciudad-puerto, ciudad minera, ciudad petrolera. Conforme crece la mina, conforme crece la ciudad. Conforme crece el puerto, conforme crece la ciudad. No es que la mina crece y la ciudad no, pues. Esos son los cambios que hay que hacer. Vas a ver cómo las comunidades van a querer participar del desarrollo, porque si saben que la mina crece más y ellos van a tener mayores ingresos y mejor calidad de vida, lo vas a aceptar. Pero si ves que la mina crece, el puerto crece, y tú no, entonces, ¿qué oponen? Eso no se necesita mucho. Un problema que no queremos ver y que no tiene visión nacional es el narcotráfico. El narcotráfico lo hemos reducido al brazo. Lo que me preocupa del narcotráfico es el incremento de consumo de drogas y la disminución en la edad de inicio. Eso es lo que nos debe preocupar. Y eso debería ser un objetivo de todos los alcaldes, porque es un problema de los alcaldes gobernadores regionales. Una lucha frontal contra la microcomercialización de drogas. No podemos permitir que a nuestros chicos le vendan unos quetes en 50 centavos, primero se lo regalan en 50 centavos. ¿Por qué? Porque me mata envidia. Preguntémonos a todas las familias que tienen un enfermo, un adicto en su casa, y van a decir lo que dice el Papa, que tenemos una espina clavada en el corazón. ¿Por qué? Porque solamente el 35% de los adictos se rehabilitan. No dejemos que nos quiten a nuestros niños tan fácil. El padre, la madre. Es bien difícil hoy día ser padre y madre con todo lo que hay, pero vamos, la autoridad, el respeto, el cariño. Hay muchas cosas. No dejemos que nos lo roben tan rápido. Esto que ven acá es lo que se llama riesgos latentes. Esto no lo cambia nadie. El Perú eternamente va a vivir con estos riesgos latentes. Somos el tercer país más afectado por el cambio climático y estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico. Y además sufrimos del fenómeno del niño que antes venía cada 4 o 6 años y ahora viene cuando quiere y en la intensidad que quiere. Si sabemos que tenemos este riesgo latente, ¿qué cosas necesitamos? Prevención permanente. Y la prevención permanente es responsabilidad de los alcaldes y los gobernadores, que no pueden autorizar ni dejar que la gente se ubique en los lugares de riesgo. Ustedes han vivido con las lluvias del año pasado, del año pasado, gente que vivía en una quebrada, que pensaban que la quebrada no se iba a llenar, y se llenó, pues. No podemos ser pobrecitos. El Perú debe ser llena de gente orgullosa. Y los alcaldes, los gobernadores no pueden participar en esto. No pueden ser causantes de la desgracia. Porque no solamente pierden todos sus enseres, sino pierden la vida. Entonces hay que ubicarlos en un sitio donde puedan vivir sin peligro, alejados del peligro. Como les digo, esto es permanente. Esto no es que ahora hay y ya después no hay más. No. Tenemos que estar preparados
Para eso tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres que debe aplicar el presidente para esta pandemia, porque ahí están articulados las responsabilidades de todos los niveles de gobierno. Pues, no se hizo. Y miren las consecuencias que no estamos manejando bien nuestra pandemia. Cuando hablamos de inseguridad ciudadana hay un serio error político, de política. Lo reducimos todo a policías y fiscales. Y no es así. Acá está la visión integral de lo que es inseguridad ciudadana. Familia que no da afecto, escuela que no educa, ciudad que no acoge, alcalde que no motiva ni involucra, una policía que no protege, justicia que no da confianza, un sistema penitenciario que no rehabilita y un Estado que no acompaña a la víctima. Si queremos reducir la inseguridad ciudadana, reduzcamos todos estos factores. O sea, no es fácil. Es complejo, es una cuestión social, es un problema social, es un problema multidimensional. No le echemos la culpa a nadie. A veces dicen, hay que capturar a los ladrones que están en la calle. No están en la calle los ladrones. Los ladrones están en las casas, pues. Por eso le digo a la familia, a la escuela. Entonces, tiene que haber una estrategia integral y coordinada de ejecución articulada, permanente y simultánea, pero con estrategias específicas por regiones, por distritos, por barrios, porque es así, porque no podemos generalizar. La inseguridad en algunos distritos es diferente a la de otros distritos. Cuando generalizas y lo reduces a policías, más policías, menos policías, estamos maquillando el problema. Y hay tres fases que hay que hacerla en forma simultánea: la prevención, la persuasión y la resocialización. Negar los recursos. ¿De dónde saca el crimen organizado sus recursos humanos? De nosotros, de nuestras casas, pues. ¿Por qué? Porque tenemos jóvenes marginados, jóvenes que necesitan reconocimiento. Ustedes ven las capturas que hacen jóvenes que integran bandas y los pescan porque suben a internet, a sus cuentas, suben sus conquistas. ¿Cuáles son sus conquistas? Relojes de oro, pistolas y dólares. Esos jóvenes necesitan un reconocimiento. Cuando a la FARC la acusaron de secuestrar a los niños, dijeron que ellos no los secuestran, sino que ellos los acogen para darles afecto porque nadie les da afecto. Bueno, a nuestros niños se están acogiendo para darle afecto, para darle la sensación de que son necesarios. Pero si nuestros jóvenes tuvieran un oficio, seguramente que no se irían al crimen. La madre de todo nuestro problema, y bien grande. Una corrupción que no ha descansado ni en la pandemia. Ni en la pandemia ha descansado la corrupción. Y este es el serio problema que tenemos en nuestro país. No solamente la hemos dejado crecer, sino que no la combatimos. Porque el problema no es la corrupción, el problema es la impunidad. Lo que más le molesta a los peruanos es la impunidad. Porque si al corrupto le cayera, van a ver que se reducen los corruptos. Pero cuando los corruptos dicen, estamos en el país, no pasa nada, todos son corruptos, todos se aprovechan. Dicen, ¿por qué no aprovechas? Todos se aprovechan. Hay que ser el diferente de todos los cargos, de todos los puestos, el diferente, aquel que nadie lo va a buscar para pedirle una coima porque sabe que lo vas a mandar a rodar. Siéntate mal cuando alguien se te acerca a pedirte la facilidad de un trámite o algo así. Siéntete mal, porque significa que alguien ha dicho, ese te cae, ese es fácil. Cuando nadie te busca, siéntate bien. Esto es lo que le falta a nuestro país. Planeamiento político estratégico. Acá todo lo hacemos al azar. Acá hemos cambiado el arte de la guerra por el arte de magia. El arte de magia. Todos pensamos que decimos algo y ya se solucionó el problema, ¿no? Pones una galería para capturar delincuentes y con eso solucionamos la inseguridad ciudadana, ¿no? Manda soldados al BRAE y ya solucionaste el problema del narcotráfico. Manda soldados a Madre de Dios, solucionaste la minería ilegal. Ese es el arte de magia. El arte de la guerra necesita planeamiento, necesita toma de decisiones, necesita continuidad institucional. La organización. Un presidente de la República que además de personificar la nación tiene tres grandes cargos: jefe de gobierno, jefe de Estado y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Esas son las cualidades que debe tener un presidente.
y no todos tienen esas cualidades. Por eso vemos los problemas que tenemos. Algunas reflexiones. ¿Qué hemos aprendido? A ver, yo le pregunto a todos ustedes, digo, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido a valorar nuestra vida, a valorar la familia, a valorar el trabajo. Digo, reconocemos nosotros el esfuerzo de los médicos, de los maestros. Yo le digo a los chicos que hoy en día la profesión que va a tener mayor demanda es la de profesores. Ya no solamente que tengan un buen desempeño en aulas, sino que sepan explotar la tecnología, y a eso tenemos jóvenes. ¿Cuántos profesores debemos tener? Más profesores, más médicos, más enfermeras, más tecnólogos. Ahí deberían orientar los jóvenes con vocación, deberían orientar todo su trabajo, porque va a ser una profesión que va a tener cabida, va a tener trabajo. ¿Cuál es el primer salto cualitativo que debemos dar? Yo creo que, fíjese, como le decía, cuando estábamos en la época de la subversión, pedíamos paz, tranquilidad y solucionar el problema económico. Hoy día, lo que piden los ciudadanos es no perder lo que tanto nos ha costado lograr. Todos aquellos que llegaron a la clase media, se compraron un departamento, un carro, se casaron, y que hoy día, por esta crisis, han perdido todo. Vivir con tranquilidad. Hoy día valoramos volver a salir a las calles, estar en las puertas de nuestras casas, conversar sin el peligro de que te asalten. Fíjese, disfrutar de la familia y los amigos. Nos hemos dado cuenta recién el valor de la familia, de los amigos. Hoy día queremos romper las cuarentenas para ir a reunirnos con los amigos, a tomarnos un trago, a jugar. Eso es lo que ese es el primer salto. Imagínense ustedes, estamos pidiendo poco, ese es el primer salto. Y esto pasa por contener los contagios con una estrategia sanitaria integral que se está aplicando, y que si todos somos responsables, cada uno en nuestro nivel, vamos a salir un poco más rápido. Recuperar el tiempo que hemos estado detenidos, hay que activar las 4 fortalezas que les dije, hay que promover el empleo, pero el empleo, como les digo, hay empleo basado en la construcción. Yo creo que ahí podemos dar mano de obra a todos, en forma masiva. Yo soy partidario de 3 turnos de 6 horas, no solamente un turno, de repente en otras actividades económicas también. Que no solamente sea un turno, que sea 3 turnos. Tenemos que recuperar todo lo que hemos estado parado de tal manera que sea más peruanos trabajando por Perú. Y las obras van a terminar antes de tiempo, y va a haber más gente que con su esfuerzo va a llevar el pan a su casa. Y no esperar una limosna o un bono. Superar nuestras deficiencias estructurales. Hemos visto nuestras deficiencias, particularmente en salud y educación, y tenemos que solucionarla. Ya tenemos la experiencia, ya sabemos el Perú que tenemos, ya sabemos, somos responsables de recuperar. Mejorar nuestra imagen en el país, en el exterior. Fíjese, a inicio de este mes, el gobierno de Estados Unidos advertía a sus ciudadanos de que no vengan al Perú, porque en el Perú hay terrorismo, narcotráfico, inseguridad ciudadana, una gran cantidad de contagiados. Y si a eso le sumamos inestabilidad política e inseguridad jurídica, ¿quién va a querer venir a invertir en nuestro país? ¿Quién va a querer venir a hacer turismo? En el momento en que todos los países están buscando los capitales que están dando a sus empresas para apoyarlas, están buscando dónde invertir. Fíjense todo lo que estamos perdiendo nosotros por una irresponsabilidad. La causa, el Estado. Hay dos posiciones. O sigue todo como está, le metemos una maquillada y no nos hacemos problemas, hacemos un cambio de fondo en la estructura del Estado. No podemos seguir manteniendo 18 ministerios, 19 con la PCM, con tareas superpuestas sin responsabilidad definida, y que siguen aplicando políticas sectoriales cuando todos sabemos que los problemas hoy día son multidimensionales. Estas son las causas de no haber tenido una respuesta eficiente. Creo que
tenemos que tener un Estado donde se reduzca la burocracia, que lo único que hace es aumentar las facilidades a la corrupción. Menos burocracia, más eficiencia, más eficacia, menos corrupción. Tenemos que tener un Estado profesional, con personal calificado permanente, con institucionalidad, que sepa afrontar los efectos de la globalización, que no solamente esté capacitado para solucionar un problema a la vez, sino varios problemas a la vez. Esa es la gran complejidad. Cambio, complejidad y competitividad. El Estado tiene que ser un Estado profesional. Vemos nosotros que cada ministerio es una telaraña llena de puestos de confianza. Por eso que dicen que no debe salir ministro, porque sale ministro y salen todos. ¿Cuándo se ha visto? Tiene que haber una estabilidad institucional, tiene que haber una política continuada, independiente del cambio de gobierno. Si no, el Estado, que es la causa de todos nuestros problemas, va a seguir siendo la causa de todas nuestras ineficiencias. Personal, que sea decente, capacitado y motivado. Eso es lo que necesitamos que trabaje en el Estado. Descentralización, yo le preguntaría a ustedes, ¿mantenemos a los gobernadores o nos quedamos con los alcaldes? El gobierno central debe recuperar los sistemas de salud y educación. Tenemos que enviar equipos de capacitación descentralizados, rotativos, integrados por personal del Ministerio de Economía, de Contraloría y de INDECI, para que capacite a los funcionarios de las regiones y de las alcaldías, de tal manera que ese personal sea permanente, que así se sepa emplear bien el presupuesto, se reduzca la corrupción, porque ya va a haber gente que conoce qué es lo que no se debe hacer y que está enterado, entrenado en los temas de defensa civil. Es increíble que Defensa Civil entrenó y capacitó personal, hubo el cambio de gobiernos locales y regionales y lo sacaron a todos. Esa es una irresponsabilidad. Tenemos que integrar nuestro territorio físico y virtualmente, tiene que haber mayor presencia del Estado en todo el territorio, porque la presencia del Estado genera una mejor calidad de vida porque se conocen los problemas. Y ahí tiene mucho trabajo, los 3 niveles, que tiene que trabajar en forma articulada. Esto es producto de esta pandemia. Esto es sumamente necesario y, como le dije, esto va a quedar permanente no solamente para la telesalud y la teleeducación, sino también para el teletrabajo. Esto puede ser una gran oportunidad para que las mujeres puedan trabajar, los hombres puedan trabajar sin necesidad de desplazarse. Hay que reducir la informalidad. Yo creo que la informalidad es producto de un estilo de vida que se ha presentado en gran cantidad. Tenemos más del 70% de informales porque es un estilo de vida, porque hay una desconfianza en el sistema bancario, porque no hay facilidad de parte del Estado. El Estado es el que se tiene que desburocratizar, te piden tantos requisitos que la gente prefiere ser informal. Seguridad ciudadana, creo que la seguridad ciudadana, en cuanto a la policía tiene que recuperar la imagen de autoridad, de respeto y de confianza en los ciudadanos. Tenemos que cambiar la forma de actuar. Tiene que, en base al mapa de delito, hacerse los cuadrantes seguros, con turnos y personal permanente, que no necesitemos nosotros cuando busquemos un policía irnos hasta la comisaría, sino en nuestro sector ya existe personal policial permanente, a él acudimos y él nos responde a nosotros. Tenemos que tener complejos policiales donde la calidad, la atención a los ciudadanos, y en especial a las mujeres y a los niños, sea de primera. No que vamos a una comisaría y la comisaría no tiene ni los recursos para atendernos. La corrupción. Y nos preguntamos, ¿y cómo combatir la corrupción? Yo creo que la corrupción la vamos a reducir con la simplificación administrativa. Contra menos gente tenga que firmar, menos casos de corrupción. Establecer claramente las tareas y responsabilidades. Lo que pasa es que como nadie es responsable,
yo no firmo, él sí firma, firmamos todos. La acreditación. Y la acreditación es la certificación de las personas que trabajan aplicándose el polígrafo. Todos aquellos que trabajen donde el dinero público tiene que estar certificado. El que no le guste tener certificado, que no trabaje, porque nos hemos acostumbrado a decir, los funcionarios tienen miedo a firmar. Bueno, si tienen miedo a firmar, significa de que están haciendo algo mal. Bueno, tienen dos caminos, o se van o lo sacamos. Pero no puede ser que un funcionario trabaje y diga, no firmo porque tengo miedo. Y nos hemos acostumbrado porque lo hicimos con una naturalidad. Por acá está la fórmula. Hay que buscar orden en nuestro país. Con orden logramos seguridad. La seguridad nos va a permitir desarrollarnos orientando todos nuestros recursos hacia el desarrollo para lograr el bienestar. El bienestar, como le hemos dicho, es que todos vivamos felices. Hoy día la felicidad se ha convertido en algo que nunca ha estado presente en las políticas. Hoy día más que nunca hemos extrañado, como les digo, a la familia y a los amigos. Ese es el bienestar. El bienestar es vivir feliz, vivir tranquilo. Nosotros debemos ser un país que viva contento, viva tranquilo. Tenemos de todo, hay que saberlo orientar. Eso pasa por todos. En estos momentos donde vemos nosotros tanta descalificación, tanta desunión, en un momento en que todos debemos estar unidos, yo les pido especialmente a los más jóvenes que tenemos que descartar a aquellas personas que nos incitan a la violencia, esos que tienen solamente ambición de poder y codicia del dinero, que usted le mira a los ojos y marca dólares, que no tienen ideales, poca fe, espíritu débil, aquellos que ya déjalo así nomás, acá no pasa nada y nadie lo recupera, y que intentan pues contagiar su pesimismo y su frustración, ¿no? Esos pesimistas hay que dejarlos de lado. Creo que todos sabemos que de peores hemos salido, los peruanos, y solos, 20 años de subversión, solos, conflicto del CENEPA, solos, y acá en la pandemia, solos tenemos que salir. Lo único que no tenemos que repetir es el costo social que nos está costando. Eso es producto de nuestra incompetencia de Estado. ¿Por qué tenemos que pagar tanto costo social si esto hemos debido salir hace tiempo? Debemos estar siempre unidos. Los peruanos, cuando estamos unidos, somos fuertes. Yo siempre digo, ¿qué cosa es lo que enorgullece a los peruanos? Y los peruanos dicen Machu Picchu, la economía. Y últimamente, el equipo de todos, ¿no? El equipo de fútbol, el equipo de todos. Ahí, cuando hemos visto el equipo, toda la gente invirtió sus ahorros, todo rompió el chanchito y se fue a Rusia, se puso su bandera en la espalda y se quedaba afónico cantando el himno nacional. Yo pregunto, ¿qué otra causa puede unirnos en nuestro país, además del equipo de todos? Busquemos el equipo de todos, nuestro país, nuestra gran nación, nuestro rico país, que tenemos que hacerlo más grande. No podemos seguir golpeando tanto a nuestro país. Creo que si de verdad nos sentimos orgullosos de ser peruanos, pasemos por hacerlo sentir bien a nuestro país y no lo estemos golpeando como lo golpeamos todos los días. Yo les agradezco que me hayan escuchado en este tiempo. Espero haber sido claro y que estoy a disposición de ustedes. Gracias. Gracias, general, por esta exposición. Y justamente hay varias preguntas que van en torno al tema que usted ha desarrollado. Preguntas del sector educación, pasando por este virus que es la corrupción. Ya Alfonso Quirós había escrito el libro Historia sobre la corrupción en el Perú, donde se detalla cómo ha sido el proceso, el acompañamiento de la corrupción en los distintos gobiernos. No nos hemos sacudido de este virus, por el contrario, se ha ido fortaleciendo justamente por una ausencia de justicia en nuestro país, por una ausencia de valores y porque lamentablemente, quiero relacionar este interrogante, lamentablemente el sistema educativo actual
no está comprometido con los valores y derechos fundamentales de la persona, ¿no? Tal es el caso que con este sistema educativo no se está obteniendo o no se realiza un estudio de identidad nacional que se ha ido perdiendo conforme hemos ido avanzando. ¿Qué tipo de país recibimos en un bicentenario? Un país con corrupción, un país donde se cree que es un gasto la educación y la salud, más no inversión. ¿Cuál sería la propuesta, ¿no? Y usted también lo ha mencionado, de que se pueden tener colegios emblemáticos, reconstruirlos, pero hay otros que se caen a pedazos? La educación no solo es infraestructura, la educación, ¿no? Sí requiere ser una forma de inversión, una receta de inversión, pero ¿desde qué nivel es general? Uno, otro, además de infraestructura educativa, ¿qué otros aspectos se deben acuñar a este sistema educativo que hoy en día nos hace tanta falta para recuperar esos valores, para recuperar esa identidad nacional que hemos perdido conforme a los años? Primero, lo que nunca puede fallar en un país es la justicia. Justicia que no es oportuna es injusticia. Ya sea porque tiene a un inocente con 6, 8 años en un juicio donde al final sale libre porque es inocente, porque es un corrupto que aprovecha ese tiempo y logra la impunidad. Todo puede fallar en un país. Si la justicia funcionara, no tendríamos tanto corrupto. La educación es una balanza, donde el fil de la balanza es la infraestructura, y en un lado están los alumnos y en otro lado están los profesores. El Perú no necesita más colegios ni más profesores. El Perú lo que necesita son más escuelas y más maestros. Yo cuando era chico y terminé mi colegio, el nombre de mi promoción lleva el nombre de mi maestro, Jorge García Trece. Empezando por ahí, preguntémonos hoy día los nombres de las promociones de quiénes son. Entonces, la diferencia entre el profesor y el maestro es que el profesor enseña y se va. El maestro, además de enseñar, deja enseñanza. Eso es lo que necesitamos. Recuperar el curso de educación cívica, porque ¿cómo le puedes pedir a un chico que sea respetuoso si no le enseñamos en la familia y en la escuela los valores? Porque los valores se aprenden en la casa. Lo que tú aprendes en la casa en forma individual, lo aplicas en el colegio en forma colectiva. Cuando vas a trabajar ya se transforma en ética. Pero la ética no se aprende pues en un curso, ni por correspondencia, ni comprándote un libro. La moral tampoco se aprende leyendo un libro. La moral se aprende en casa, se refuerza en la escuela. En los padres, trabajo de los maestros. Yo señalo de que tenemos que recuperar los colegios porque no podemos nosotros consentir que nuestros niños vayan a estudiar en colegios que no sé por qué se denominan colegios, pero hay vergüenza. A ninguno de nosotros nos gustaría que nuestros hijos vayan a ese colegio. ¿Qué le puedes exigir a un profesor que va a ese tipo de colegio donde no tienen ninguna ayuda y donde los chicos, en vez de ir, el colegio debería ser la aceituna en un plato, que se note? ¿Es difícil? ¿O más negocio es construir un colegio que reparar los colegios? Porque si tú me dices de que están priorizando hacer 20 colegios emblemáticos, yo digo que esta gente no sabe que 7 de cada 10 colegios de los 53.000 colegios públicos que hay dan pena y vergüenza. Entonces uno dice, de repente empiezan las empresas, no les conviene reparar colegios porque no ganan. Pero bueno, hay gente que sí la puede hacer. ¿Y sabes cómo haces? Haces un trabajo masivo y simultáneo de reparación de los colegios a nivel nacional. Planeamiento, ejecución. ¿Se puede hacer? Sí. La gente que no quiere participar porque pierde, que no participe. Siempre hay gente que tenemos para que lo haga. Entonces, yo creo que tenemos que ver, reforzar a la familia, reforzar la escuela, que son las fábricas de los peruanos, que la justicia sea oportuna y que tengamos más escuelas y más maestros. Muy bien, general, gracias. A ver, Eric, si tienes alguna interrogante. Sí, tenemos algunas otras preguntas que nos vinculan ya
al tema local, a lo que está sucediendo. Usted mencionaba sobre los gobiernos regionales, la coyuntura, el momento actual también nos dicta algunas cosas importantes que son de debate y su punto de vista es importante para ello. Por eso le planteamos la siguiente pregunta. ¿Por qué a pesar, ¿no?, de los últimos cambios a nivel de gobierno, la percepción que se tiene de la clase política sigue siendo mala? Usted se ha dado cuenta que la percepción de la población, hoy hablar de la política es hablar de corrupción, es hablar de delincuencia, es hablar de maltratos, incluso de mala dirección, de improvisación. Esa es la percepción de la gente, a pesar que hemos cambiado, a pesar que tenemos un Congreso que se ha cerrado y tenemos un Congreso de un año, donde se pensó que este Congreso iba a ser distinto, a pesar que renunció un presidente y entró otro. Hay cambios, pero la percepción no cambia. ¿Cuál sería su respuesta? Fíjate, las principales causas de los estallidos sociales que ha habido en Chile, en Colombia y en Ecuador, tiene tres causas comunes: abuso de poder, corrupción y desigualdad. Ahí están las causas. Poder. Entonces hoy día nosotros ya ser congresista es una mala palabra. Por eso es que la gente no quiere ser ni congresista. La gente decente, competente, no quiere ser congresista porque ya el hecho de ser congresista es una mala palabra. Ya te descalificaste. De momento que te metiste al fango, porque ahora es un fango. Yo creo que lo que no puede suceder en los peruanos es perder la confianza. Y lo que se tiene que hacer es recuperar la confianza en la ciudadanía. Ese es el trabajo hoy día. ¿Cómo, general? ¿Y cómo la recuperas? ¿Cómo? Con eficiencia. Mira, hoy día los gobiernos locales y regionales tienen más recursos que hace 10 años. Me pregunto por qué los gobernadores se presentan. La facilidad de tener gobernadores locales. Todos nos imaginamos que es mejor que uno de la región para que, conociendo las necesidades, haga su programa y empecemos a recuperarnos. Han pasado 20 años. Yo creo que ustedes dirán, pucha, ¿para qué tenemos gobernadores? Por eso yo les decía, regresemos a los alcaldes, pues. Porque los alcaldes se dedican a reparar la vereda y el gobernador la pista. Entonces, recuperar la confianza significa el empleo de los recursos que se tienen por presupuesto, por canon, por regalías, en superar esta deficiencia que tenemos y que la pandemia nos ha demostrado. O sea, no es necesario ya decir cuáles son, no, ya las conocemos. Esperemos que haya gente inteligente, gente decente, gente capacitada, que quiera llegar a la gobernación para darle la vuelta a esta pérdida de confianza que tenemos todos los ciudadanos, porque el problema en Arequipa es el problema nacional. No crean que el problema de gobernar, todos los gobernadores, muchas excepciones, pero yo creo que pasa por ahí. Capital humano. Este no es problema del sistema político, este no es problema del modelo económico, este es un problema de personas. Es un problema de personas. Las personas que ocupan los cargos son los que hacen la diferencia. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de todos los que se presentan a ser autoridad. Hay una segunda pregunta, general, que también nos llega, es justamente, hablábamos hace un momento de que ya se viene el 2021, el año de nuestro bicentenario, y la pregunta va por ahí. ¿Cuál es la corrección inmediata que se debe hacer en el país previo al bicentenario? ¿Qué tiene que pasar desde el día de hoy, que estamos 16 de septiembre, hasta el 28 de julio del próximo año? ¿Qué es eso que tiene que pasar para recibir un bicentenario quizás con un semblante distinto, con una percepción distinta, con una esperanza? Usted nos hablaba de esperanza, con una esperanza distinta. Mira, apuntemos al mínimo. Rebajar los contagios, empezar a recuperar los empleos, comenzar a trabajar en la construcción y ver este tema de la seguridad ciudadana. En este tiempo que queda, no podamos pedir más, pero por lo menos que se rebajen los contagios para poder recuperar la actividad económica del 20 al 40%, hasta llegar al 100%.
el aparato productivo, las 4 fortalezas, que los responsables de la minería, la agricultura, la pesca, apliquen los protocolos sanitarios, no pueden parar, pero ellos son responsables de su personal que trabaja. Eso tenemos que recuperar el tiempo que hemos estado detenidos, pero con este gobierno de salida, con lo que tenemos, ojalá que termine todo este viernes, que yo dudo con lo que estoy escuchando, pero pedir que el Congreso el día 28 termine de dar las últimas reglas electorales. Fíjate cómo estamos. Entonces, no pidamos mucho porque sabemos que no lo van a hacer. Reduzcamos los contagios, empecemos nuevamente a trabajar de a pocos, demos trabajo masivo, temporal, pero masivo en la construcción, que es lo que más podemos hacer, y que el aparato económico, que es la fortaleza, comience a recuperar al 100%, porque eso es lo que nos va a generar divisas. Si no, están diciendo, la ministra de Economía ha dicho que el próximo año el Perú va a crecer 10%. Ni China, pues. No nos van a engañar, pues, ni China. Pues. Nos va a costar muchos años recuperar. Eso es lo que debemos saber. ¿Que nos va a costar? Nos va a costar. Entonces no pidamos cosas grandes, pidamos qué cosas podemos hacer ahora para darle trabajo a la gente. Pero eso es que diga yo que, como dice la ministra de Economía, vamos a crecer el 10%, somos optimistas. Siempre porque hacer el 28 de julio. En general, yo quería acotar algo respecto al primer tema abordado. Lamentablemente nuestra política es el espectáculo, la disputa, el show, el drama, el chisme y hasta el swing ahora, ¿no? Este tema, la coyuntura política actual sin duda alguna nos está dejando malísimos sabores, pésimas experiencias. ¿Cómo, no? Considerar que este nuevo proceso electoral en el que vamos a vivir nos va a permitir realmente poder elegir adecuadamente. Si se trata de un tema de personas, estamos mal encaminados como una sociedad, como electores. Eso por un lado. Y asimismo, abordando el tema de reactivación económica, la reactivación económica está avanzando, pero el gran problema que va a tener que afrontar el siguiente gobierno son las grandes cifras de desempleo, ¿no? Que no solo están en Lima, sino también está en las regiones del país. ¿Qué proyectos se deben priorizar, ¿no? Para poder tener una reactivación económica desde las regiones? Porque ya debemos dejar de pensar de que Lima solo es el Perú. Es Arequipa, es Trujillo, es Puno, es Cusco, son todas las regiones de nuestro país. Mira, cada región tiene proyectos agrarios, cada región tiene proyectos mineros, que lo que requieren es el destrave, y para destrabarlo requiere la aprobación de la ciudadanía, especialmente de las comunidades que están directamente vinculadas. Tenemos, por ejemplo, yo te digo, el uranio y el litio. Bolivia, Chile y Argentina ya comenzaron, y el Perú, ¿cuándo? Yo no entiendo. ¿Cuándo vamos a hacer? Entre 20 años, cuando ya nos sacaron leguas de ventaja recién nosotros, decidir, como el gas de camisea, 20 años nos demoramos. Entonces, yo creo que es tiempo de que cada ciudadano de cada región diga, destrabemos. Pero ¿sabes qué pasa? Lo interesante sería que se sepa cuál es la ganancia de ese proyecto y en qué se va a ir. Puntual. ¿A qué fondo va? Entonces tú dices, esta ganancia se va al fondo de salud porque acá vamos a hacer esto en salud, esto en educación. Entonces la gente dice, correcto, lo vigilo, lo fiscalizo. Pero cuando tú tienes ingresos que tú no sabes en qué se va, entonces tú dices, ¿en qué no beneficia? Porque esa es la pregunta que se hace. ¿En qué no beneficia? ¿Por qué crece la minería, crece la pesca y no crecemos nosotros? ¿Por qué todo el país no crece? Porque todos tenemos derecho a tener un desarrollo inclusivo. Entonces, yo creo que lo del trabajo pasa por dar velocidad a todo lo que tenemos trabado. Yo creo que en una situación de emergencia económica hay que pensar y decir si nos conviene o no destrabar los proyectos hidráulicos, energéticos y todo lo que tenemos agrícola, porque esa es la solución. ¿Cuál otra solución? La construcción es una solución temporal, es una solución de trabajo de mano de obra no calificada, es un trabajo masivo que te permite comer el día. Pero vamos, miremos más arriba. ¿Y más arriba con qué cosas? Con lo que te genera divisas. Nosotros le vamos a hacer caso a esa gente que se opone al desarrollo. ¿Cómo vamos a crecer? Pero fiscalicemos, pues. Pero para fiscalizar tú tienes que ser puntual. Esto que estamos generando son 3 millones. Estos 3 millones, 1,5 millones para salud, 1,5 millones para educación. 3 hospitales,
equipamiento, solamente infraestructura y equipamiento. Nada más, infraestructura y equipamiento. Entonces, la gente de cada región hace los proyectos. Porque para eso es la descentralización. Pues, si no sabe qué, desaparezcamos la descentralización y volvemos todo a Lima. Entonces estamos viendo echando la culpa a Lima. Ahora no le echemos la culpa a Lima, le echemos la culpa a nuestra región. Somos una región rica, ¿por qué no camina? Somos una región rica porque ya no somos los número 2 después de Lima. Porque si éramos número 2, no somos número 2. ¿Por la culpa de quién? Tenemos la riqueza. Si dijéramos, no tenemos ninguna riqueza, ¿de otra región no nos podrían dar algo? Entonces, ¿dónde está la decisión? En nosotros mismos. Pero también está por la ausencia de capacidad de gestión, porque Basadre Groman hace más de 40 años escribió el ensayo Perú, problema y posibilidad, ¿no? Y creo que no hemos cambiado en este tema en absoluto, porque seguimos siendo un problema con comunidades que son ricas pero viven alejadas y que lamentablemente no se puede destrabar proyectos, ¿no? Y una posibilidad porque además de poder tener estos proyectos que son importantes, no existe esa capacidad de poder gestionarlos, como es el caso del proyecto, ¿no? Majes-Iguas 2. ¿Cuál sería su postura? ¿Debe pasar al gobierno central el proyecto Majes-Iguas 2? Mira, ahí se señala de que había una conversación con la región para que pase al Ministerio de Agricultura. Hay una adenda número 13 por firmar. Están en que avanzan y retroceden, avanzan y retroceden. La decisión es de la región. Y tú me señalas, yo dije cuál es la causa de los problemas que tenemos en el Perú. Que en el Perú el Estado tiene que estar integrado por personal calificado y permanente, en el número necesario. Igual las regiones. Las regiones deben tener personal calificado. Porque si tú tienes en las regiones personal calificado, seguramente que estos proyectos ya hubieran tenido salida. Pero si tú vas a priorizar la parte política, la parte que se beneficia y que se perjudica, estamos perdiendo años. Majes-Iguas, ¿cuántos años tiene? Desde que yo era teniente y trabajaba en Arequipa, en el cuartel Salaverry, y ya se hablaba de Majes, bueno, se hizo la primera parte de Majes. Pero vamos, es un problema de la región, es un problema de la gobernación, es un problema de gobernación. Si ya hay este encuentro con la Ministerio de Agricultura, y donde se señala que dando la Ministerio de Agricultura se va a acelerar, entonces dicen que hay que ver la parte técnica, en el cambio de tubería, que el ahorro de agua, que la adenda número 13. ¿Se firma o no se firma? Pero decidan. Ahora, ¿quién decide? El gobierno regional. Se supone que el gobierno regional representa a toda la región. Entonces, gente capacitada, gente decente, gente motivada y gente que vea cómo hacer progresar a su región, eso es lo que necesitamos. A nivel nacional, los ministerios no pueden seguir igual como estamos. No pueden seguir igual como estamos. Todas las trabas, todo es por la incompetencia y la corrupción de los que están dentro de los ministerios. Eso hay que fumigarlo. Bien, general, la última pregunta referida a la coyuntura actual nuevamente y al tema que nos convoca, la política en época de crisis, un hecho que ha marcado la crisis que hoy vivimos definitivamente fue la llamada del presidente del Congreso, Manuel Merino, a las Fuerzas Armadas, y por su experiencia es que queremos que usted nos responda este interrogante. ¿En qué medida fue un error la llamada del presidente del Congreso, Manuel Merino, a las Fuerzas Armadas? ¿En qué y cuánto de grave tuvo esa llamada que trajo o agrandó más la crisis que ya vivíamos? Mira, yo hablo sobre hipocresía política. Después de lo que sucedió en el año 92, el alto mando apoyó el autogolpe del 92 y fueron enjuiciados y a las Fuerzas Armadas la descalificaron en conjunto. Dijeron de que se había apoyado un autogolpe. Y en el año 2000, solamente las Fuerzas Armadas se reestructuraron. Pero ha quedado pendiente. ¿Por qué? ¿Por qué te digo yo de una hipocresía política? Porque esa misma gente que persiguió, descalificó a las Fuerzas Armadas, son las que en septiembre del año pasado aplaudieron a rabiar cuando vieron al alto mando apoyando la disolución fáctica del Congreso. Y son los mismos que ahora están saliendo a que apoyen a uno o que apoyen a otro. Hipocresía política. Las Fuerzas Armadas son del Estado. Las Fuerzas Armadas no son del gobierno de turno.
Capítulo 196, artículo 196 de la Constitución, las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder constitucional. Acá se emplea Estado y gobierno como si fuera lo mismo. No, son del Estado y le deben obediencia, respeto y subordinación al presidente en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas para cuestiones de Estado. Por ejemplo, ahora que ha decretado estado de emergencia para esta pandemia, es una cuestión de Estado, pero no para cuestiones personales ni para cuestiones políticas. Esto es algo que se ha debido definir y no se ha definido, se ha dejado abierto, como se ha dejado abierto lo de la permanente incapacidad moral. Hace 2 o 3 años tuvimos un caso similar con PPK. Y a PPK, ¿quién lo salvó? Kenji y los Avengers, porque si no lo hubieran vacado por incapacidad moral. Y cuando le hicieron la otra moción, renunció. ¿Y por qué no se cerró ese tema? Porque ahora se vuelve a decir que es ambiguo. Entonces, tenemos que saber respetar a las Fuerzas Armadas. Y fíjate cómo es la institucionalidad, que tanto el comandante general de Marina como el jefe de comando conjunto con aquellos que se conectó el presidente del Congreso, inmediatamente dieron cuenta a su ministro de Defensa, que es el representante político. Y el ministro de Defensa lo hizo público. Imagínate que si esos 2 comandantes generales no hubieran dado cuenta, ya estarían diciendo de que estaban complotando con el presidente del Congreso. Ahora, yo también no estoy de acuerdo que el premier haya salido con el alto mando uniformado atrás, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. En un país como nosotros, donde se especula y se crean películas y novelas, sería seguramente el primer ministro con el ministro de Defensa solos, seguramente que los periodistas le hubieran preguntado, ¿no cree usted que hubieran estado el alto mando atrás o el alto mando no ha salido porque está detrás del presidente del Congreso? Es así, mejor de una vez cerraste. Mal, pero una presencia obligada. Entonces, ¿quiénes son los que no cumplen con la Constitución y la ley? Los políticos. ¿Quiénes les han demostrado de que sí son institucionales? La Fuerza Armada. Eso hay que reconocer, eso hay que valorar. Olvidémonos de los golpes militares. Ya las Fuerzas Armadas pagaron derecho de piso. Hoy son héroes, mañana son villanos. Problema político, que lo solucionen los políticos. Que sirva de lección y que de una vez se establezca claramente que las Fuerzas Armadas son del Estado, son de todos nosotros, no son del gobierno de turno. Muchas gracias, general Roberto Chiara. Y vamos a ir culminando ya este webinar, el tema, la política en época de crisis. Importante el tema que hemos tratado hoy día y seguro muchas conclusiones saldrán de lo conversado hoy. Vamos a darle el tiempo al doctor Jaime Mujica, director universitario de la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. Lo escuchamos, doctor Jaime. Buenas noches, Arequipa y el Perú lo escucha. Buenas noches, Eric. Buenas noches. Bien, general, yo creo que hemos tenido un análisis bastante descarnado de la realidad del Perú. Definitivamente hemos analizado su problemática, sus potencialidades, y si tratamos de encontrar algo de objetividad en todo lo dicho, pues lamentablemente la pandemia nos ha permitido poner en evidencia que tenemos un Estado ineficiente, incapaz y con un virus más grande todavía que es la corrupción. Si nosotros quisiéramos hacer muchos planes para reformar el país, para darle al país el lugar que le corresponde históricamente, pues tenemos que definitivamente reformar el aparato del Estado. Porque con este aparato del Estado no vamos a llegar a ninguna parte. Y muy por el contrario, si nosotros analizamos los últimos gobiernos, todos los presidentes están involucrados en procesos penales. Porque definitivamente no existe un proyecto nacional, no existen objetivos nacionales, no hay continuidad de gestión. Hay otros países donde gane quien gane, republicano o demócrata, por encima está el objetivo del país. Pero lamentablemente acá tenemos lo que tenemos. Y tenemos realmente la corrupción como caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque acá formalizarse es casi imposible. Para nosotros una fortaleza es la informalidad, porque ser formal es demasiado difícil, porque es pasar por diversas etapas donde la corrupción va a estar necesariamente inquistada. Hablamos de la regionalización como alternativa, una regionalización mal planteada, general. El gobierno regional de Arequipa en 1918 tuvo 874 millones de soles de canon, y en 2019, 1.003 millones de canon. ¿Cuánto fue su capacidad de gasto? No llegó al 50%.
¿Y cuál realmente ese dinero, cuánto se dedicó en salud y en educación? Entonces, definitivamente, escaso. Entonces yo creo que tenemos que cambiar el estilo de gobernar, tenemos que cambiar al Estado, necesitamos un Estado eficiente que apueste a la inversión, porque la única manera de poder generar mejoramiento de calidad de vida en la gente es cuando realmente hay inversión, porque esta inversión va a llevarnos a crecimiento económico y necesariamente a desarrollo. Yo no quiero pensar lo que dijo Raimondi, porque creo que pudo ser verdad en su tiempo, pero sí, yo pienso que el Perú debe tener oportunidades totalmente diferentes, pero haciendo un cambio radical. Las grandes crisis como la que estamos viviendo actualmente, yo creo que ocasionan realmente oportunidades para generar grandes cambios. Si nosotros como país sabemos aprovechar la oportunidad que tenemos, usted lo ha dicho realmente a través del análisis que ha hecho, todas las posibilidades que tiene el Perú, toda la ubicación que tiene realmente estratégica dentro del mundo. Tenemos hasta los lugares para ser los puertos más grandes del mundo, en los cuales va el comercio mundial. Pero lamentablemente todos los proyectos se quedan ahí porque no tenemos un aparato del Estado capaz. Yo coincido con usted plenamente de que debemos tener realmente hasta ministros profesionales y que los cargos políticos no sean de confianza. Llega un político al cargo y lo primero es que llegar y pagar los favores de toda la gente que lo apoyó. Y eso realmente ha contribuido a que la gente no crea en la política. A mí me ha gustado escucharlo porque definitivamente él he escuchado hacer un análisis duro, pero falta la segunda parte general que esperamos invitarlo, donde planteemos realmente alternativas de cómo realmente afrontar esta crisis. Porque acá tenemos problemas urgentes, como es enfrentar la pandemia y cómo reactivar la economía, pero también tenemos problemas importantes, como es encaminar al Perú a un verdadero desarrollo. Yo creo que la naturaleza nos privilegió en muchas cosas y creo que tenemos que trabajar por tratar de que la gente que nos dirija sea realmente la gente que le corresponde hacerlo porque tiene cariño de su patria y quiere cambiar. Lamentablemente la política se ha convertido en refugio de la incapacidad y de todo el aventurerismo político. General, muchísimas gracias, realmente ha sido muy satisfactorio para mí escucharlo porque creo que hemos encontrado un análisis que ha sido objetivo. Ahora yo creo que tendría que traducirse también en qué hacer. No solo hemos hecho el problema, interesante sería conocer la solución y cuál sería el plan que se podría hacer. Porque creo que como país somos el único país que no tiene instituto de planificación. ¿Hace cuánto tiempo? El último plan de gobierno que tuvimos fue el plan Inca, de hace cuánto, 60, 70 años, y después hemos estado caminando a la deriva. Entonces no exijamos tampoco resultados si es que no tenemos realmente la certeza clara de qué es lo que queremos hacer con el país y quiénes están en condiciones de hacerlo. Nuevamente, general, en nombre de la Universidad San Martín de Porres, le agradezco de sobremanera por esta cátedra que usted nos ha dado y ojalá realmente lo hayan escuchado. Se saturaron las redes, se saturó todo y hay mucha gente que se ha quedado con ganas de hacerle muchas preguntas. Lorena tenía, creo, como estoy viendo acá, 87 preguntas en un lado, 64 en otro, y todos querían escucharlo. Así que, en general, siempre este espacio será cuando usted quiera volver a venir, porque creo que hay mucho más que hablar, principalmente cuando tenemos que hablar del Perú. Muchísimas gracias. Jaime Mujica, muchas gracias por sus palabras. Don Daniel Lozada, gracias también por su presencia y sus palabras, y a ti también, Lorena, por la conducción. Muchas gracias a todos los que han estado conectados con nosotros y hemos salido de situaciones más difíciles, así que en eso es una gran ventaja. Los peruanos tenemos experiencia y ojalá no tengamos tanto costo social, pero si nos unimos, lo sacamos. La responsabilidad está en todos nosotros. Nosotros somos los que elegimos. Elijamos bien y no nos equivoquemos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias a usted, general. Gracias a cada uno de los que estuvieron como espectadores. Más bien, antes de poder despedirnos, gracias porque nos escribieron desde Miami, desde Tacna, asimismo desde Santa Rita de Siguas, también desde Tacna, asimismo desde Cajamarca, nos acaban de escribir. Ha sido muy interesante poder llegar a cada una de estas regiones de nuestro país, a cada uno de los rincones de nuestro país, porque realmente existe interés. Los peruanos, como usted bien lo dijo, general, somos más fuertes que las adversidades y siempre salimos adelante. Muchas gracias por todos. Es la Universidad San Martín de Porres, ¿no?, a través del área de proyección social, la política en época de crisis. El próximo martes tenemos un nuevo tema para abordar sobre
los temas coyunturales. Muchas gracias, buenas noches, gracias. Buenas noches. Genial.